Bienvenido al Evangelio de hoy, Marcos capítulo 1, versículo del 1 al 8. El Evangelio de hoy nos presenta a Juan el Bautista, el cual nos invita a preparar el camino para la llegada de Jesús. Nos dice que es momento de enderezar los senderos y comenzar un proceso de conversión. Y hoy hablaremos acerca de la conversión. Te estarás preguntando, ¿qué es la conversión? Bueno, la conversión es un cambio, es un giro. Siempre usted dice lo mismo. Sí, ya sé que es algo que ya te sabes, por lo cual no te voy a hablar sobre lo mismo. Mejor te voy a hablar sobre un tema muy interesante. Últimamente se ha hablado que Dios es muy bueno, que Dios es misericordioso y que Dios nos perdona todos nuestros pecados. Y eso es muy cierto, pero hay que tener cuidado, porque también podemos caer en algo que se conoce como la misericordia light o la falsa misericordia, y de esto va a tratar el video de hoy. Si bien a Dios se le conoce como lento para enojarse y rico en misericordia, y Jesús se presenta ante nosotros con palabras y actos de amor hacia los hombres, de tal forma que incluso da la vida por nosotros en la cruz, lo cual yo no voy a desmentir porque estoy completamente de acuerdo con eso. Sin embargo, hoy se nos muestra una misericordia que poco concuerda con lo que Jesús nos vino a hablar sobre el mensaje de salvación. La misericordia light se caracteriza por hablar solamente sobre acoger y aceptar al hombre pecador, pero su mensaje es incompleto porque no nos habla de conversión y cambio, que es el verdadero mensaje que nos expresa Jesús en su doctrina. Un ejemplo muy claro de la misericordia de Jesús es cuando acoge y defiende a la mujer adúltera. Jesús le pregunta: «Mujer, ¿dónde están los que te condenan?». Ella le responde: «No hay nadie, Señor, se han ido. Yo tampoco te condeno», y la deja ir, pero antes le da una orden muy específica: «Vete y no vuelvas a pecar». Otro ejemplo podría ser la samaritana, la cual ante Jesús reconoce que ella ha buscado por mucho tiempo el amor que le hace falta en los hombres. Jesús le hace ver que no necesita buscar más el amor en los hombres, ya que Él puede ser el agua de la vida, y le invita a dejar la búsqueda del amor en más personas y enfocarse en el amor de Dios. Otro ejemplo podría ser Mateo, quien era un recaudador de impuestos, el cual es capaz de dejarlo todo, devolver lo robado para poder seguir a Cristo. Lo grave de la misericordia light es que nos hace caer en la mediocridad de pensar que no necesitamos un cambio, porque Dios nos ama así, tal y como somos. Y eso es cierto, pero como vimos en los ejemplos anteriores, Dios nos exige un cambio una vez que tengamos un encuentro con Él. Es cierto que Él no va a recordar lo que llegamos a hacer, pero no es aceptable estar cayendo en un pecado una y otra vez, ya que tenemos el conocimiento de que Dios es capaz de transformarnos. Es cierto, Dios es amor, ama al pecador, pero aborrece el pecado, y mientras el pecado permanezca en ti, Él no va a poder actuar en tu vida, ya que hay una barrera entre tú y Él. Algo de lo que tampoco le gusta hablar a la misericordia light es sobre la justicia divina, ya que puede parecer inaudito o incluso traumático que un Dios de amor sea capaz de juzgarte o de mandarte al infierno. Pero debemos recordar una cosa: el pecado genera un daño gravísimo en nuestras vidas. Y aunque Dios te ame demasiado, Él no podrá ayudarte si tú decides vivir en pecado, ya que el pecado tiene un precio y es la muerte. Si bien Jesús es bueno y misericordioso, esto no quiere decir que sea estricto. Cuando la ley de Moisés nos habla de que no podemos cometer adulterio, Jesús la retroalimenta y dice que ni siquiera lo podemos hacer con la mente. O sea, que Jesús no nos hace un llamado a disolver la exigencia moral, nos hace un llamado a no pecar. La misericordia light es selectiva, le quita gravedad a algunos pecados de acuerdo a criterios propios. Te invita a vivir una fe mediocre en la cual vives lo que te conviene y tomas lo que te gusta, y lo que no, lo desechas, de acuerdo a tus conveniencias y necesidades, fallando cuantas veces sean necesarias, sabiendo que Dios tiene que perdonarte porque es un Dios de amor infinito. Por lo cual, es muchísimo mejor pensar que todo lo que reconocemos como pecado, sobre todo aquel que es recurrente, es grave y abominable ante los ojos de Dios. Tenemos que quitarnos de la cabeza de que hay pecados pequeños y pecados graves, ya que esto favorece que podamos caer en la misericordia light, pensando que nuestros pecados son tan mínimos que no ofendemos tanto a Dios.
y esto favorece a que podamos recurrir a pecados aún muchísimo más graves, porque recordemos que Satanás es muy inteligente. Si le abrimos una puerta, él seguirá entrando cada vez más. Es por eso que hoy quiero invitarte a evitar la misericordia light, a rectificar tus caminos y enderezar tus senderos, e iniciar un proceso de conversión, para así estar cada día más cerca del Señor, porque nadie sabe ni el día ni la hora en el cual vamos a ser llamados a su presencia. En esta época de Adviento te invito a que comiences a preparar tu corazón, dejando la frialdad del pecado y preparando el pesebre en el cual Jesús nacerá este 24 de diciembre en ese corazón. Mi vida, un regalo al servicio de Dios.